Buenas tardes, profesor. Este es mi video sobre lo que es la parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación. Ok. Para saber lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que saber qué significa la palabra Constitución. Y la palabra Constitución es una serie de conjuntos que establecen las normas y reglas que pretenden establecerse en un Estado, ¿sí? En este caso, la Constitución, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también está constituida por reglas, ¿verdad? Por principios, pero del Estado, como tal, del Estado. Es la administradora fundamental y principal de un país o de nuestro país. Todo Estado tiene su constitución. En este caso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos brinda todos esos beneficios que son los derechos humanos, los derechos políticos, muchas cosas, que ya vamos a entrar en eso. Pero también los derechos tienen también digamos que la ley magna de nuestra nación tiene toda autoridad, en este caso, para regirse a tener nuestros derechos como ciudadanos. También nos brinda lo que es la libertad, garantizando nuestra autoridad y garantizando nuestra libertad de expresión. En este caso, ella es digamos que la ley suprema, porque muchas leyes están siendo subordinadas por esa ley que es la Constitución. Pero la Constitución está organizada por muchas cosas. En este caso también podemos aceptar o podemos ver que ella está formada por derechos, que están constituidos por derechos civiles, derechos políticos, sociales, culturales y económicos. En este caso, vemos que los derechos civiles se encargan a que mantengamos el derecho a lo que es la parte de la persona, la parte mental y psicológica, que es la discriminación, que son los derechos al racismo, que están en contra de la derecha del racismo, del color, nación, sexual, etnia, religión, y entre otras cosas. También están los derechos políticos que también tienen como incluyente los derechos de tener un buen juicio, ¿verdad? De tener derecho a un juicio, derecho a un abogado, derecho digamos que también participan partes como que derecho al voto, derecho a elegir, a ser elegido, derecho a formar parte de una línea política. También tiene sus derechos de peticionar, el derecho de la defensa propia, o en este caso un derecho de demandar a la autoridad pública. En este caso también la cultural se rige por lo que es la parte social, se rige por lo que es la parte de derecho de familia, matrimonio, por la parte de las adoptaciones, por la parte de la maternidad, como lo de que sí, también son referidos a la seguridad de la salud social, y ahí entra lo que es la parte salud, trabajo, salario, como en otras cosas. También entra lo que es la parte cultural, que la parte cultural podríamos decir que se trata de las cosas de inversiones, por ejemplo, científicas, tecnológicas, humanistas, ¿sí? Incluyendo sobre la protección de los derechos, podríamos decir, del autor o de la autora de una obra en la parte artística. También podemos ver que también está el derecho, por último, los derechos económicos, que se rigen por lo que es vivienda, bien o un servicio, terreno, entre otras. En nuestro capítulo 5 de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela, también tipifica que hay 5 poderes públicos que están subdivididos en poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. En esos 5 tiene su definición. En este caso, el poder ejecutivo es el presidente ejecutivo de nuestra nación, de nuestro país, ¿verdad? Que podríamos decir que está al cargo de vicepresidente ejecutivo, ministros, todo lo que es el gabinete. Además forma parte del gobierno venezolano, según los designios de la Constitución, que en este caso. También vemos que está el poder legislativo, que se encarga de la parte de la Cámara de la Unidad de la Asamblea Nacional. También podríamos decir que se encarga de la formación, discusión y la sanción de las leyes federales. En este caso, rigen también el Distrito Capital, las defensas y de los territorios federales. También podríamos decir que son componentes de 167 diputados que sirven por 5 años, ¿sí? También está lo que es la parte judicial,
que se encarga de la parte de las demandas, de la justicia emanada a los ciudadanos, también podríamos decir, y se imparten en nombre de la República por autoridad de la ley. En este caso son constituidos por Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores, que podríamos decir que es el Congreso establecido o que se establezca. También está la parte del poder ciudadano, que ahí entra lo que son el poder ciudadano, que es el Consejo Moral de la República, integrando por el defensor del pueblo, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso en el Contralor General de la República, también encarga lo que es nuestra ciudadanía como tal. También y tenemos por último lo que es la parte electoral, que la parte electoral se encarga también de lo constituido, la presentación del Consejo Nacional Electoral, quien se encarga de ser árbitro a la hora de votar. Son los administradores que se encargan de hacer este énfasis cuando tenemos el derecho al voto. Ellos se encargan de mantener el orden también de las votaciones de los candidatos que se quieran estipular a la presidencia, en este caso el Ejecutivo Nacional. Y por último tenemos cuáles fueron, ¿verdad?, los dos poderes que se establecieron en la Constitución Nacional en la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela en el año de 1999. ¿Sí? En este caso, estas entraron como el nombre. Por un lado, ¿verdad?, tenemos lo que es la parte del poder ciudadano, ¿sí?, y la otra es el poder electoral. Estas se establecieron en el año de 1999, en este caso establecido por aquel mandatario, la cual se estableció bajo el poderío y formaron parte de nuestra de nuestra Constitución Nacional. Esto es todo por hoy. Espero que le haya gustado, profesor, y que tenga buen día. Muchas gracias.